Bien, vamos a empezar. Aquí estamos. Ok, vamos a ir al libro Primera de Pedro. Todos los que tengamos Biblias por allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Aquí, versículo 10. Primera de Pedro 3:10. El título del tema, pues para los que vimos la lámina, dice el lugar de tu bendición. Ese es el título que vamos a desarrollar hoy. Primera de Pedro 3:10, en el nombre de Jesús, dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El versículo 11 dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Aquí muchos, yo diría que toda la humanidad desea tener un encuentro cara a cara con Dios. Qué maravilloso es tener un encuentro con Dios en el que tú te levantes en la mañana, sientas su presencia, en el que salgas al trabajo y Él te ministre y Él te hable, en el que te acuestes a dormir y todavía sientas la paz de Dios y que aún durmiendo sueñas con ángeles, sueñas cosas maravillosas. Es vivir en la presencia de Dios. Pero lamentablemente, no, los hombres, el espíritu que hay en el hombre, o la voluntad, mejor dicho, el libre albedrío, hace que vivamos de espaldas a Dios. Proverbios 16:9 dice que el hombre hace su camino, pero Dios es quien endereza sus pasos. Esto nos deja claro y entendible que el camino de nosotros siempre va a ir contrario al camino de Dios. ¿Y cómo Dios va a enderezar los pasos de nosotras las personas? ¿Qué va a hacer Dios para enderezar nuestros pasos? O, no, o mejor dicho, ¿qué debo hacer yo para que Dios enderece mis pasos? Encomendarnos a Él. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos encomendamos a Dios? Ay, Dios mío, creyendo su palabra. Siendo obedientes a su palabra, Acercarnos a Él. Sí. Mantenga con nosotros. siendo humildes. Ay, teniendo temor a Dios. Pasen por la dirección, que allá les doy los resultados de las notas. Bien. La palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La fe sin obra es muerta. Acercarse a Dios es un paso de fe. ¿Y quién es el primero que lo tiene que dar? Nosotros. Acercarnos a Dios, la única forma que Dios, en la que Dios ha dejado a conocerse o ha dado a conocerse es a través de la Biblia. Ahora en la actualidad conocemos que hay un Dios. ¿Por qué? Por un libro. Si no hubiese existido la palabra de Dios, la que está en la Biblia, ¿cómo conocemos de Dios? Si esa palabra es el libro más antiguo del mundo, la Biblia. Un libro que trae palabras inspiradas en tiempos antes de Cristo, durante y después de Cristo. O sea, palabras que están puestas en diferentes tiempos, pero que declaran proféticamente la venida de Jesús, de que Jesús es el profeta, de que Jesús es el que murió, resucitó y ahora está con nosotros. A través de ella es donde nosotros conocemos que hay un Dios. Entonces, tenemos la herramienta de leer la palabra como manual para nuestra vida en el que vivamos siempre acercados o cerquita de Dios. Y pues hoy, aquí vemos que en el primer punto se trata de amar la vida y ver días buenos. ¿Qué debemos hacer según el libro de Pedro o según Pedro? Para amar la vida, ¿qué debemos hacer? Refrenar la lengua del mal. La lengua es un músculo muy pequeño, pero como hace daño. Es un músculo que no es agresivo físicamente. Es un músculo que se usa también para percibir sabores, para comer, pero también es un músculo que se usa para destruir. Y Pedro, el consejero número uno en este tema especial, nos da esta consecuencia de que vivir
días malos es producto de malas palabras, de malas declaraciones, de quejas. Aquí vemos que o sea, incluso nosotros las personas, teniendo el Espíritu Santo, Dios nos da la habilidad de poder vivir en paz en medio de lugares incluso hostiles. A veces te vas a encontrar en tu ambiente laboral o en donde tú estás, pues, el día a día, momentos hostiles, momentos donde te van a sacar de tus cabales, momentos en los que te vas a ver tentado a decir cualquier grosería, cualquier palabra como para querer defenderte porque tienes la razón. Pero aquí nos deja el apóstol Pedro una enseñanza muy profunda y muy sencilla. Y es que para poder ver esos días buenos debemos persistir en buenas palabras, en buenas declaraciones. No dice la palabra que toda palabra que salga de la boca del creyente tiene que ser palabras que edifiquen, palabras que levanten, palabras que exhorten, palabras de gracia. O sea, las palabras de cada uno de ustedes y de nosotros, inclusive mi persona, tienen que ser palabras positivas, palabras optimistas, palabras que levanten el ánimo, palabras que levanten las defensas. Decir palabras que te resten, palabras que te minimicen, palabras que digas, pues bueno, la realidad es esta, no voy a poder lograrlo, pero a la final creo que tengo un Dios que a través de él sí lo voy a poder lograr. Entonces ese es un lenguaje correcto. A ver si no me doy mal a entender. Podemos vivir una realidad que es totalmente contraria a lo que estamos creyendo, es verdad. Podemos ver que el sistema siempre viene en contra, podemos ver que van a venir dificultades en las que, oye, ¿cómo voy a lograrlo? ¿Será que llego este fin de mes? ¿Será que me van a quitar el piso? ¿Será que me voy a quedar solo? ¿Me voy a quedar sola? Ese es un lenguaje son palabras que vienen a tu mente, pero debes tener cuidado qué vas a decir y cómo decirlo. Aquí vemos en el libro de Lucas 6:32, dice que porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso lo dijo Jesús. Si hacéis el bien a aquellos que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Entonces el cristiano se caracteriza por ser una persona que va siempre un poco más allá. A veces no recibes lo que esperas, entonces viene la decepción, viene el desánimo, viene la desilusión y simplemente tiras la toalla. Aquí el cristiano está recibiendo de parte de Dios ese espíritu de amor, de poder, de dominio propio y no de cobardía. ¿Para qué? Para poder enfrentar un sistema que va caído, un sistema que va en contra de ti. El sistema ahora mismo está en contra de cada uno de nosotros. El sistema ahora mismo quiere hundirte y quiere mantenerte separado de la gloria de Dios. El sistema ahora mismo te quiere mantener dividido. Y mientras más alejado estés de Dios, mucho más fácil se lo vas a poner a él. El actor intelectual, Satanás, el adversario, es tan inteligente que va a hacer cosas pequeñas y de formas sutiles que van a hacer que tú retrocedas. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta de ello? Pues escúchate hablar. ¿Qué hablas? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Entonces ahí es donde vas a saber en qué situación o en qué estatus espiritualmente te encuentras. Vemos que el significado de paz. A ver, ¿quién me dice qué significa paz? Tranquilidad. Un estado de plenitud. ¿Qué más? Conformidad, puede ser. Vamos a la dirección todos otra vez, por favor. No voy, pastor, no voy. Serenidad. Tener la certeza de que a pesar de cualquier que sea la tribulación, si tienes tu fe en Dios, pues todo va a estar bien. Así es. Bien, la Real Academia Española dice que es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. También dice que es la relación de armonía entre dos o más personas. Armonía, tranquilidad. Sí, son sinónimos todo lo que acabamos de decir. Sinónimos.
Entonces allí es donde en el original hebreo se usa la palabra shalom, que cuando dice Jehová shalom, que es Dios de paz. Entonces toda aquella persona que recibe a Dios o recibe a Jesús en su corazón, tiene al Dios de paz. Y es una persona que está llena de esa armonía o de ese gozo a pesar de la circunstancia que esté viviendo. O sea, no te tiene que importar que estés pasando un momento difícil, porque si tienes a Dios en tu corazón, tú sabes que vas a poder sobrepasar ese momento difícil esperando en Dios para poder vivir bajo la bendición que Dios quiere que tú vivas. Amén. Entonces, la tarea que el apóstol Pedro nos deja en este pequeño versículo de vivir días buenos y refrenar nuestros labios de engaño es siempre practicarlo. Hoy tenemos la oportunidad de practicar esta herramienta que Dios nos deja. Si alguien te va a dar una mala respuesta o alguien te pide algo, ¿cómo va a ser tu respuesta? Si te vas a exaltar rápido o vas a tomarlo con serenidad, pensarlo y ver cómo la presencia de Dios está allí. La semana pasada hablé sobre la disciplina de Dios, que Él nos disciplina a nosotros con una vara. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dice que en Hebreos capítulo 12 que todo aquel que recibe por hijo Dios disciplina, y si no lo disciplina, entonces seríamos bastardos. Bastardo significa una persona que es una persona bastarda, una persona que nace fuera del contexto matrimonial, un hijo fuera del matrimonio. Entonces Dios no nos ve de esa forma, o no, mejor dicho, Dios no nos quiere ver de esa forma. Dios nos ha recibido como sus hijos y por ende Él como nuestro Padre pues nos tiene que dar vara para disciplinarnos y para poder caminar conforme a su palabra. Entonces, a diferencia de eso, que la vara de Dios es diferente a la vara de los padres o las madres hacia los hijos. Hoy por hoy un padre, tú ves a sus niños o a sus niñas y dice, ve a recoger la ropa del baño. No, que yo no voy allí, que yo no voy. 1, 2, se va. Porque ¿qué pasa si cuenta el número 3? Le das una vara. Esa es una forma diferente de criar a los niños o a las niñas. Se levantan en la mañana, ve y tiende la cama. No, que no quiero levantar la cama. Entonces va y si no levantas la cama, si no tiendes la cama, entonces ¿qué te va a pasar? La cuenta de 1, 2 y se van corriendo de una vez porque ellos saben que es una vara diferente. Entonces más o menos así es Dios. Dios te da un consejo hoy, te dice, mira, este es el camino que tienes que tomar. Agarra ese camino porque te va a ir bien por allí. Ay, no, pero es que no es que es muy difícil, que cómo hago, que esto es que ay. Entonces pones mil y una excusas, mil y una trabas para no coger el camino que Dios te está diciendo que vayas. Te vas por el camino de la derecha, te vas por otro camino. Y resulta que cuando pasas por el mal, te llevas el daño, vienen los problemas. Ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no salgo de una para meterme en otra? Entonces, es allí donde viene la vara de Dios, el que se sale de la cobertura de Dios. Pero también está otra disciplina, que es que el que va en el camino recto y en el camino angosto, ¿cuál es esa disciplina? Para aquella persona que va en el camino angosto, que va caminando con Dios, pegadito con Dios. ¿Crees tú que no vas a recibir disciplina caminando con Dios? Sí, también. La disciplina de soportar las tentaciones. Ay, Dios mío, yo que tengo que soportar todos los días tantas tentaciones, pero sé que con él... ¿Por qué se ríen? Es fuerte, es fuerte. Bueno, para muestra un botón, pues yo trabajo en un lugar hostil, en un lugar donde van 20 personas, de las cuales 18 son mujeres. Y ya tengo casi 20 años trabajando así. Y sé cómo el enemigo espiritualmente se mueve. Ya yo sé cómo él va. Cuando yo siento que hay algo que entra dentro de mi carne o que se me eriza la piel, ya yo sé que espiritualmente ya está sucediendo algo. Cuando veo que, por ejemplo, hace días me pasó con una chica que ahí normalmente las chicas van con unos topsitos muy, muy cortitos aquí, cacheteros, van a entrenar así, cuando hacen ese peso muerto, cuando yo, ay Dios mío. Entonces, sí, me volteo, miro a otro lado, pero particularmente en estos días me sucedió algo curioso, que venía pasando hacia un lado y sentí como un mareo extraño.
Y eso me pasa a veces, muy raras las veces. Recuerdo que las primeras veces que me pasó, resulta que el tipo de persona que entra trae tantas influencias malévolas, tantas, que todo lo que toca lo destruye. Qué impresionante. Entonces yo, claro, yo lo volteo a verla y fue algo que me mostró el Espíritu de Dios, que las tentaciones vienen para que una vez cuando tú tocas esa carnada, te va a destruir la vida, te puede destruir muchas cosas. Y es una de las disciplinas que uno, el Hijo de Dios, tiene que soportar, las tentaciones al juego, las tentaciones al alcohol, Depende de la concupiscencia. dependiendo de cada quien. la concupiscencia de cada quien. Hay personas que han salido del alcoholismo y no pueden ver una clarita o una dam, una Voldam, que se les hace agua a la boca y dice, ay Dios mío, pero es que es un traguito, aunque sea. Que hay personas que antes de venir a la iglesia se toman un traguito de cerveza y así van todos los días y están en el alcoholismo. Personas que practican, que consumen drogas, adictos. Entonces, el Hijo de Dios tiene que atravesar por disciplina. ¿Cuál? Esa. El soportar las tentaciones. Pero ¿cómo es eso de soportar las tentaciones? Dice, ¿acaso tengo que vivir yo una vida cristiana autoflagelándome, vivir? Entonces yo no puedo ser libre, hacer lo que yo quiera. No, porque realmente tenemos un concepto equivocado de qué es ser libre. ¿Cómo podemos ser nosotros libres en Cristo Jesús? Renunciar al pecado, saber y reconocer dónde está tu debilidad, dónde está tu caída, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. O sea, todo lo que queremos nosotros encubrir, tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, ser humildes, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo no puedo con esta área. Confesar tu pecado. Dice la palabra de Dios que aquella persona que confiesa su pecado y se aparta de ellos va a ser verdaderamente libre. Pero las personas que cometen el pecado, van a la iglesia, se congregan, levantan las manos, se mueven, hablan en lengua y llegan otra vez a casa y otra vez al mismo pecado. Entonces, se están engañando. Cuando nosotros caminamos, llevamos este caminar en el Señor, debemos practicarlo día a día. ¿Cuáles son nuestras declaraciones? ¿Nos estamos quejando? ¿Estamos discutiendo a cada rato con nuestras parejas o con quien estemos ahí? Todo el tiempo una peleadera, todo el tiempo una quejadera, que todo esto está sucio, que esto, lo otro. Entonces, ¿eh? Puede ir al baño. Entonces, la reflexión de este primer tema, que es refrenar nuestra lengua del mal y que nuestros labios no hablen engaño, ¿cuál es? ¿Cuál es la reflexión? Dice que si nosotros queremos un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, es simplemente alabar a Dios, alabarlo con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos. Recuerda algo que está aquí escrito y es muy importante tomarlo en cuenta. Todo lo que tú haces en secreto se va a saber en público. Todo lo que haces en secreto. ¿Sabes qué me desagrada a mí? Ver a una cristiana o a un cristiano con una cara de limón, con rabo y con mal olor. Cara de limón así todo el tiempo amargado, pero este no es cristiano, porque anda con esa cara todo el tiempo, qué fastidio, qué aburrido tener que ver a un creyente, a una creyente o a un creyente así. O sea, no hay compatibilidad en eso. Entonces, si hay algo que yo me caracterizo, a veces hago bromas y a veces la familia se me pone así. Este tiene un humor negro. Pero lo importante es que tienes ese espíritu alegre. Claro, la idea es no hacerle daño a nadie, ¿no? Y pues bueno, ponerse a cuentas con Dios. Pero aquí lo que yo quiero enseñar es que si tú tienes al Espíritu de Dios, siempre tienes que andar con gozo, independientemente de la circunstancia que estés viviendo. Y de esa manera es como va a venir de pronto un derramamiento del Espíritu Santo. Nos dice la palabra que en el libro de los Hechos 2 dice que todos estaban unánimes y juntos. ¿Y qué pasó? De repente pasó algo. Se derramó el Espíritu Santo. Hace 2 semanas, ¿cuántos fueron los bautizos? Hace 2 semanas, ¿verdad? Estuve hablando sobre el bautismo en agua, que era el bautismo de Juan el Bautista, pero también está el bautismo en el nombre de Jesús, que también tiene que bajar las aguas.
tal como Jesús lo hizo, que Él bajó las aguas y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, eso es un motivo más para que tú bajando las aguas recibas al Espíritu Santo porque fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Ahora, hay otro derramamiento aquí, me dice la palabra. ¿Qué fue lo que produjo ese otro derramamiento del Espíritu Santo? Que todos estaban juntos y unánimes, en un mismo sentir. Dice el apóstol Pablo que en el libro de 1 Corintios 10, 17, que todos debemos ser de un mismo sentir y buscar la paz y vivir en santidad. Cada vez que vamos recibiendo estas herramientas de Dios es un motivo más para acercarnos más al Espíritu Santo. Mira, yo recuerdo cuando me casé con Adri, yo me casé a los 30 años, hace 10 años, bueno, que ya van a ser 11. En el año anterior, en el año cuando tenía 29, 28, 27, yo conocí a Adri cuando tenía 28 años. Y ya pues yo venía yendo a la iglesia desde que tenía 24 o 25 años. Y iba a la iglesia, recibía la palabra, y después iba a la academia de líderes, después fui bautizado y practicaba todo lo que decían ahí. Yo iba, porque estaba enamorado de Jesús y quería conocerlo y quería saber más de él. Pero había algo que no terminaba de encender la dinamita o había algo que no terminaba de consumarse. Y me di cuenta de ello después que yo me casé con Adri. O sea, yo entendí que antes de yo dar ese paso del casamiento, allí se cumple una promesa. Dice que el hombre que haya esposa haya el bien y tiene la benevolencia de Jehová. El libro de Proverbios lo dice. El hombre que haya esposa o la mujer que haya esposo consigue el bien de Jehová y la benevolencia de Dios. Entonces, cuando yo me caso con Adri, desde ese día, desde el día 1 hasta el sol de hoy, yo puedo caminar de una manera diferente con el Espíritu Santo. Puedo sentirlo, puedo tener la libertad, la seguridad de que estoy hablando con Él, aunque no estoy hablando con nadie, pero Él está allí, siento la seguridad de que Él está allí. A veces voy en el coche, que como no tiene papel oscuro, voy moviendo los labios, voy hablando y de pronto las personas se me quedan viendo y bueno, ¿este está loco? No, es que estoy cantando, pero no estoy cantando, pero es que estoy hablando con el Espíritu Santo. Voy caminando y voy moviendo los labios, voy hablando aquí con Él y hay muchos señores, viallitos que van y miran con qué estará hablando este hombre, pero es que tienes una relación con el Espíritu Santo y hablas con Él. Es una persona que está allí contigo. Entonces, desde ese momento, desde que me casé hasta el sol de hoy, mira, créeme que hay que experimentarlo para poder opinar y poder decirlo, mira, sí, es verdad. Sí. Entonces, es un pacto y es un pacto que hay que cuidar y retenerlo. Entonces, la benevolencia de Jehová, hay muchos que se casan, consiguen la benevolencia de Jehová, pero no leen y no se instruyen en el conocimiento de Dios para detonar la presencia de Dios, para detonar las bendiciones de Dios. Entonces hay una diferencia, casarse en el conocimiento de Dios que casarse sin el conocimiento de Dios. Sí. Sí, pues, tengo una duda. Cuando se habló cuando se habla de confesados nuestros pecados, apartamos de él y seremos libres. No sé, yo lo hago con el Espíritu Santo. En otro tiempo pues se hacía con un sacerdote. ¿Lo hago bien? ¿Es con el Espíritu Santo o a quién hay que confesarle? Hay que tener la madurez. ¿A quién le vas a confesar tu pecado? Porque de pronto, si tú se lo confiesas a un líder o a un pastor, de pronto ese pastor, ok, pero va a ir ese pastor y ese líder a chismosear con todo el mundo. Mira, ese hombre tiene mala conexión con el dinero, anda todo el tiempo con el don de Miranda, me dijo que anda, se la pasa viendo mujeres y qué tal. Entonces, nada, bueno, vamos a orar por él. Pero ya lo ha vociferado a todo el mundo. Se convierte en chisme, en murmuración. Entonces, allí es donde tú, como hijo de Dios, como creyente, Dios te va a poner ese sentir, ese querer, a quien tú abrirte, para que esa persona que recibe, es como una tumba, tú recibe tu pecado, lo sella, se lo envía a Dios y no ha pasado nada. Porque se supone que si tú confiesas el pecado a tu pastor o a tu líder o a quien sea, en este caso, él tiene que presentar esa queja o esa aflicción a Dios para que tú primero tengas tu integridad allí.
Por ejemplo, a mí me han venido aquí a darme confesiones muy heavy y es algo que a veces ni le cuento a mi mujer, porque él me lo pidió. Me dijo, mira, solamente quiero que lo sepas tú ni tu esposa. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me cierro como una tumba, porque son cosas muy delicadas. Es como es como irse en pos de relación amorosa con una persona y juegas con esa persona y lo dejas, entonces ¿cómo queda la persona? Destruida. Entonces así es igual en el mundo espiritual. Cuando tú quieres confesar tu pecado, pues tener la madurez, ¿a quién se lo vas a comentar? Hay que ser muy maduro. Entonces una de las herramientas o es sí, para que la iglesia sea edificada. Porque, o sea, tú vienes a una iglesia, ¿a qué? A recibir palabra de Dios, pero también salir edificado. No vienes a una iglesia que te señalen, a que te controlen, te manipulen. No, no se supone que ese es el sentir de una iglesia, que hay muchas iglesias que lamentablemente lo hacen así. Entonces debemos tener mucho discernimiento a quién confesarle el pecado. Es bíblico tú confesar tu pecado, tú te apartas del pecado y Dios te hace libre. Pero si aquella persona te está chismoseando, se están deleitando con sus hermanitos de la iglesia, entonces quien va a quedar en ridículo es él, porque Dios te transformó a ti. ¿Ves? Entonces, es lo que pasa. ¿Cuál es el primer punto entonces? Amar la vida y ver días buenos. El punto número 2 y el último punto, el decreto de 2 contra 10. A ver si me voy a profundizar un poco más esto. Normalmente nosotros, los creyentes, siempre vamos a decir decretos que van en pro y en favor de lo que nos enseña la Biblia. Son decretos que naturalmente van a ir en contra de los otros 10 o de la mayoría que no conoce de Dios. Por ejemplo, ahí dice que nosotros debemos vivir por fe y no por vista. Tú anhelas con tener tus casas, tus coches, tus negocios, que hoy por hoy es algo difícil, que se hace cuesta arriba. Lo ves como imposible. A Dios le gusta ese tipo de sueños. Quieres recorrer el mundo, que para ti se te hace casi imposible. Entonces para Dios se hace posible. Quiero ir a disfrutar con mi mujer a los mejores restaurantes en la China, no sé, a caminar por la muralla china, por el borde y tomándome un café, no sé, cualquier cosa, que lo veo imposible. Pero para Dios es posible. Lo vas a poder lograr. Entonces va a ser el decreto tuyo contra el decreto de 10 que no creen que lo vayas a poder lograr. Y es en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30, que dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Para entrar un poquito en contexto, Caleb era uno de los 12 espías que Moisés envió para que fueran a ver la tierra prometida. La tierra prometida era aquella promesa que Dios tenía para el pueblo de Israel. No sé si recuerdan que estaban en Egipto, el pueblo hebreo, 400 años sin ver a Dios. Entonces Dios se le aparece a Moisés, mira, te necesito que vayas a Egipto y saques a mi pueblo de allí y se lo lleven y los lleves al desierto que les daré una tierra prometida. Bueno, toda la historia, Moisés separa las aguas en dos, los egipcios se mueren ahogados, luego cuando de noche, dice la palabra que de noche había una columna de fuego para calentarlos, luego en el día había una nube para que no se quemaran, y que luego al día siguiente llovía maná del cielo, y luego traía codornices, o sea, los israelitas en aquel entonces estaban, como dicen en mi pueblo, en góndola, la tenían ¿cómo se dice? La tenían mantequilla, tenían comida en la mañana, comida en la tarde. Tenían su calorcito en la noche, pero también tenían su fresquito en el día. Y aún así, estos malagradecidos se quejaban. Oye, pero es que estos están, como yo digo, estás en el cielo y estás llorando, papito. ¿Ah? Entonces, eso eran las quejas de los israelitas. Mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto y allí comíamos langostas y comíamos de todo y podíamos... Pero eras esclavo. Y resulta que pues aún así, con todo y eso, con toda la queja, Moisés
Iba Dios, Señor, perdona a tu pueblo, pero es que me tienen irritado a este pueblo, le decía Dios allí. Y hubo este pequeño acontecimiento, ya estaban más cerca de la tierra prometida. Moisés agarró a cada uno de las 12 tribus de Israel y dijo, bueno, ustedes 12, vayan para allá a ver la tierra prometida. Dice la Biblia que ellos estaban en el monte. En el monte, pues según la Biblia, es la montaña. Estaban en una montaña. Y dijo, mira, vayan para allá y quiero que vean lo que hay en la tierra prometida. Van esos 12 caminando y van viendo a su alrededor, mira, allá están los amalecitas. Esos amalecitas son unos diablos, unos locos gigantes que si pasamos por ahí nos matan. Por allá están los cananeos, por allá están los heveos, los heteos, o sea, estamos rodeados de puros diablos. Y los israelitas eran 12 hombres nada más. Iban caminando, escondidos. Dice la Biblia que fueron 40 días en la que ellos, inclusive yo me atrevo a decir que ellos pasaron adentro de la ciudad, de la tierra prometida, y vieron cómo se desenvolvía todo. Y dicen las escrituras que habían hombres gigantes, estos hijos de Anac. Anac era un gigante, casi como Goliat, 2 metros para arriba, 2 metros 50, 2 metros 80. Dice que Goliat era de 2 metros 90 y tantos. 2 metros 90 y tantos. Nada más la lanza de Goliat pesaba 30 kilos. Y yo que estoy pariendo para levantar un disco de 20 kilos para meterlo en una barra y hacer una ridiculez allí. ¿Ah? Pero si me comparo con un gigante como ese, pues tú verás. Una lanza de 30 kilos, la mano de... No sé si algunos han visto a estos, los hombres más fuertes del mundo. Hay uno que es un gigante, que yo vi un video hace poco, andaba en una competición de Mr. Olympia, los grandotes esos, son grandotes. Pero cuando llegó este gigante sabes que en el video colocan una música normal, pero cuando se aparece el gigante ponen la música toda imponente y le va a dar la mano al físico culturista. Es una cosa impresionante, parecía 2 guantes, así, 2 manos, dándole la manito de como yo agarrarle la mano a Octavio, así, una manito chiquitica. Y el gigante con el saco, el paltó y todo bien vestido, así gigantísimo. Él ocupaba el puesto de 2. Más o menos así eran los gigantes de aquel entonces. Estas 12 tribus de Israel, pues todos eran así pigmeitos, chiquititos, solo confiando en Dios. Resulta que cuando ellos regresan, los 12 venían hablando y entre sí, los 10, perdón, venían diciendo, esto es imposible penetrarlo. Hay murallas fortificadas, las casas de adentro son otras murallas más. Hay gigantes que es imposible poder vencerlos. ¿Cómo podemos vencer? Aparte de poder llegar allí, tenemos que matar a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos, a los cananeos, a los amalecitas. O sea, ellos tenían que pelear en contra de 5 contrincantes para poder tener la tierra prometida. Total que la película, bueno, llegan ellos, se presentan delante de Moisés y salen los primeros días. No, que eso es imposible, que no vamos a poder. ¿Por qué no nos sacaste de Egipto a traernos aquí, a pasar hambre? Entonces nos trajiste de allá y ahora venimos aquí a que nos maten en la guerra. Nos hubiéramos quedado allá en Egipto. Y resulta que sale Caleb, diciendo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, que nosotros somos más fuertes que ellos. O sea, aquí vemos que la fe de Josué, y luego más adelante salió Caleb y Josué. Entre ellos 2 tenían un mismo espíritu. Dice la Biblia que solamente ellos 2 tenían el espíritu de Dios y que ellos 2 estaban convencidos de tomar la tierra prometida, a diferencia de los otros 10. Adivinen qué creen ustedes que pasó con esos otros 10. No visitaron la tierra prometida. No solamente eso. Dios los cortó inmediatamente, los mató. Y los que estaban, los hijos de ellos, pagaron las consecuencias, pagaron los platos rotos. Adivinen qué fue lo que pasó con los hijos de ellos. Tuvieron que esperar 40 años para poder entrar a la tierra prometida, salvo por Josué y Caleb y sus descendientes y sus hijos que pudieron entrar.
Y es lo que sucede. El lugar de mi bendición, entonces, tiene que estar bajo el decreto que se levante en contra, creyendo en la voluntad de Dios. Tú tienes una misión, tienes un proyecto, cual sea X. Ten en cuenta que se van a levantar contrincantes en contra tuya, valga la redundancia. Se van a levantar contrincantes. Entonces es allí en donde debes decretar esas palabras buenas, que delante de los ojos de Dios son buenas, que no está exenta de la realidad y que de esa manera es donde se va a manifestar el poder de Dios. No sé si me están siguiendo lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Porque hay mucho silencio. Se puede hablar más fuerte, pero más Sí. claro no. Más claro imposible. Así que con esto quiero concluir que nosotros tenemos dos herramientas hoy que tomar. La primera es lo que nos aconsejó el apóstol Pedro, estar en paz con todos, refrenar la lengua, tener un compromiso inquebrantable de qué es lo que realmente anhelas, a pesar del lugar que estés viviendo, a pesar de las circunstancias que estés viviendo. Y el número 2, que el decreto que tú vas a decir, debes estar claro que va en contra de lo que los otros 10 o de lo que la otra población va a ir en contra tuya. Porque si Dios te lo dijo que lo vas a hacer, entonces sí lo vas a hacer, sí lo vas a lograr. Amén. Así que hoy quiero que vivas con hoy quiero que te lleves este tesoro en tu corazón, esta perla, que número 1, tengas una buena actitud, primero para con la persona que tienes allí más cerca, una mejor actitud. Te va a hacer una persona más llena de Dios. Que independientemente que si tu trabajo es muy fuerte, que estás viviendo cosas externas, no traigas eso a casa. No lo traigas aquí adentro de tu corazón para que no dañes a lo que está a tu alrededor. Y segundo, sigue viviendo firme, sigue viviendo en lo que estás determinado en vivir. Sigue llenándote de Dios. Mi consejo es que cada día, hoy, llénate un poquito de Dios. Hoy tenemos una supercarga, una inyección fuerte de Dios, pero que el día de lunes y martes y miércoles ten un momentito ahí para buscar de Dios, para orar. Que tu jefe es muy atravesado, bueno, todos tenemos creo que un jefe que es medio atravesado, pero ten en cuenta que el jefe que tienes allí en tu trabajo es un instrumento de Dios para bendecir tu vida. Así que ten cuidado cómo tratas a tu jefe. A veces mi jefe se me atraviesa o me viene y me regaña, va. Entonces yo le doy la razón porque, bueno, tiene razón. Pero el temperamento de mi jefe no va a mover mi temperamento en Cristo Jesús. Es una persona de Dios puesta para tu vida, para bendecirte. Y ojo, no va a ser para siempre tu jefe. Amén. No va a ser para siempre tu jefe. Va a ser un proceso transitorio que va a permitir que tú subas de nivel espiritual. Todo depende de uno. Va a depender de uno. Lo mismo que pasó en el Amén. desierto. Dependía de ellos. El amor eran 40 días, 40 años. Sí. Eran 4 días. Así Todo es. depende de uno. Así que tu tierra prometida entonces va a depender de tu actitud. Va a depender de lo que tú declares. Y aquí es donde siento la presencia de Dios. Así que arrebata tu bendición. Y ahí donde estás, quiero que repitas conmigo. Quiero que ores después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pido perdón porque no he tenido una buena actitud. Te doy gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y hoy con esta enseñanza reflexiono que guardar tu palabra, aunque sea difícil el camino, me traerá un bienestar. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas la vida de cada uno de ellos. Te pido en el nombre de Jesús que traigas bienestar, que traigas tu presencia, que traigas convicción, Señor, de pecado,
que pongas en ellos siempre el querer como el hacer